La lección para este día jueves es la maldad del hombre y vamos a descubrir cómo, como bien lo ha explicado nuestro pastor Dani Perla durante la semana, estos actos de pecado se van multiplicando cada vez más, se van intensificando. Así que vamos a orar para pedir al Señor que nos ayude a comprender los principios que hay detrás de la lección de este día. Querido Dios, gracias te damos por tu palabra. Y gracias te damos porque tú nos muestras con claridad cuán pernicioso es el mal, cuán pernicioso es el pecado, pero ayúdanos a extraer las lecciones que tu palabra quiere darnos a nosotros en la lección de hoy. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Pastor Dani Perla, ya comenzamos a ver a un Caín que finalmente es desterrado, podríamos decir. Tiene que salir de la presencia de Dios. Algo que usted destacaba en la semana, lamentablemente, es la psicología del pecado, alejarnos más de Dios. Caín hace eso, se aleja más de Dios. Y el resultado es una descendencia que cada vez va de mal en peor. Y vamos a leer el texto, porque creo que es un texto relevante, siempre ahí en la narración de Génesis 4, pero ahora desde el versículo 17. ¿Qué nos dice la palabra de Dios? Dice así: conoció Caín a su mujer, la cual concibió y dio a luz a Enoc, y edificó una ciudad a la cual dio el nombre de su hijo Enoc. Este Enoc no debe ser confundido con el descendiente de Set, más adelante que se puede conversar. A Enoc le nació Irad, e Irad engendró a Meujael, Meujael engendró a Metusael, y Metusael engendró a Lamec. Lamec tomó para sí dos mujeres, el nombre de la una fue Ada y el nombre de la otra Sila. Ada dio a luz a Jabal, el cual fue padre de los que habitan en tiendas y crían ganados, y el nombre de su hermano fue Jubal, el cual fue padre de todos los que tocan arpa y flauta. También Sila dio a luz a Tubal Caín, artífice de toda obra de bronce y de hierro, y a Naama, hermana de Tubal Caín. Un día Lamec dijo a sus mujeres: Ada y Sila, oíd mi voz. Mujeres de Lamec, escuchad mis palabras. A un hombre maté por haberme herido, y a un joven por haberme golpeado. Si 7 veces será vengado Caín, Lamec lo será 70 veces 7. Qué tremenda narración, pastor, pero lo que queremos destacar acá en primer lugar es cómo el crimen de Caín abrió el camino hacia lo que vendría en la humanidad, tanto que ahora encontramos a un descendiente suyo, Lamec, que no solo parece ufanado con eso, sino que hasta compone un canto acerca de su crimen. Bueno, terriblemente vemos que el mal ya está instalado en este mundo. Así que aquí tenemos ese intruso. Como dice Romanos 5, el pecado entró en el mundo. No estaba ahí, no estaba aquí, entró. Ahora se ha instalado. Ahora ya está diseminado y se nota mucho más en la descendencia de Caín. De hecho, recordemos que lo último que habíamos leído era que Caín había salido de la presencia de Dios, que estudiamos anteriormente, y se había ido al oriente de Edén, o sea, se alejó, quitó esa visibilidad. Recordemos que Dios había dejado el jardín para que las personas tuvieran memoria de cuáles eran sus orígenes, pero Caín se va, se aleja. A pesar de eso, algunas lecciones o algunos puntos aquí destacados, dice que Caín da a luz un hijo. Él evidentemente tuvo que haberse casado con alguna hermana. Dios ahí en ese momento no había restringido porque la humanidad tenía que multiplicarse. Así que edifica una ciudad. Esto le da, porque al final del versículo 16, o más bien en el 16, nosotros encontramos que Caín es un errante, pero luego se establece. Es el que funda la primera ciudad. La primera ciudad. Y aquí hay algo bien importante, a la cual le dio el nombre de su hijo Enoc. Vemos que Caín dedica esa ciudad ¿a quién? A su hijo. Sí, a su hijo. A su hijo. A su hijo. En vez de dedicarla a Dios. Aquí vemos que Caín se ha separado. Pero cuando dice que le da el nombre, está hablando de una dedicación. Bueno, de hecho uno dice, vamos a dedicar esta ciudad, vamos a dedicar este edificio. Caín
lo dedica a su hijo. Es lo mismo que él hizo con las ofrendas. Siempre es un acto religioso, solo que ahora ha sacado a Dios completamente de su vida. Ya lo que él hace ya no es para Dios, sino simplemente para su propio beneficio y placer. Siempre en la glorificación del yo, porque el hijo de alguna manera podría ser el resultado de él, es decir, es el fruto de quién es él, es una extensión de él. Ahí tenemos, es correcto, y ahí tenemos lo que es la religión humana, la religión del hombre existe en contraposición, en contraste con la religión divina, con la religión de Dios. El hombre siempre es profundamente religioso. Sí. Y esto es lo que usted y yo tenemos que entender. Si no adoramos a Dios, vamos a terminar adorando cualquier cosa. Un estadio es una religión que se da en ese momento. Un cine, por eso una relación, el dinero, el poder, la fama, lo que sea, pueden ser asuntos religiosos porque nos referimos es con lo que nos relacionamos, nos llena, nos satisface en ese momento. Tristemente Caín sigue solamente para exaltarse él a sí mismo, y bueno, ahí menciona luego a sus descendientes y llega al séptimo desde Adán, que sería Lamec. Sería Lamec, su hijo, que llevó todavía al extremo, sí. Llevó al extremo el mal, porque fue el primero que menciona la Biblia que, si es que le podemos llamar, instituyó la poligamia. Fue el primero que dijo, bueno, ¿y por qué una esposa? Y noten ustedes que dice, Lamec tomó. Directo. Allá en el capítulo 2 habíamos leído que Dios tomó del hombre una costilla, o sea, hace el mismo acto de Dios, pero a su manera. Y él dice, no, Dios tomó una, no, yo voy a tomar dos para mí. Dios tomó una para Adán, no, yo voy a tomar dos para mí. Totalmente ya en desobediencia, ya ellos viven para ellos. Sí. Aquí vemos, y ese es el mal, ese es el pecado, ya es vivir a mi criterio, a mi deseo. Tomó. Luego menciona, bueno, es el séptimo. ¿Por qué? Esto hace un contraste con el séptimo desde Set, que sería Enoc. Bueno, desde Adán, en la línea de Set. Ajá. En la línea de Set, que es hijo de Adán. Ahí tenemos a Enoc. Y entonces, ¿qué tenemos ahí? El séptimo de la línea de Caín, impío, Lamec. El séptimo de la línea de Set, un hombre justo, Enoc. Usted decide, el ser humano decide cuál es su destino, cuál es su suerte. Cuando creemos que todo está perdido, que nadie quiere seguir a Dios, Dios siempre tendrá una línea, un pueblo fiel. Y justamente en esa dirección que ha mencionado al séptimo desde la línea de Set, desde Adán pasando por Set a Enoc, el Enoc que caminó con Dios hasta que Dios se lo llevó. Pastor, el capítulo 4 no termina con la maldad que está glorificándose, es decir, el mismo Lamec glorifica sus propios actos de maldad, no termina con eso, termina en contraste con el nacimiento de alguien, de Set, del tercer hijo, podríamos decir, de Adán. Digo en el sentido de el que va a restablecer la línea que ha roto Caín al matar a Abel. ¿Por qué esto nos debe dar esperanza en medio de tanta maldad? Así es, creo que cada nacimiento, y yo lo he dicho siempre cuando, bueno, en algunas ocasiones cuando hay una dedicación de niños en la iglesia, nos recuerda que hay esperanza en el mundo todavía, que hay esperanza. En el caso de ellos era mucho más fuerte porque todavía no había nacido Jesús, entonces toda madre piadosa estaba esperando, tal vez mi hijo sea el Mesías, y así estuvieron por 4000 años, hasta que finalmente Dios escogió a una jovencita pues pura, consagrada, que era María, y nacería su hijo en esta tierra. Pero aquí vemos que Set realmente, a pesar de que ya el mal se había instalado, Set decide hacer uso de eso que Dios ya le había dicho al hombre: pondré enemistad entre ti y la mujer, o sea, entre la serpiente y la mujer. Set decide que obre el Espíritu de Dios en su vida, que contrarreste el mal. Amigos, todos tenemos lastimosamente en nuestros genes el pecado y tenemos el mal, pero usted decide si va a ser arrastrado por el mal o usted va a permitir que el Espíritu de Dios refrene ese mal que hay en nuestra vida. Gracias a Dios que en este caso
Set lo hizo y esa será a lo largo de la Biblia, de esa línea, nacerá pues, vemos ahí va a seguir la línea de lo justo, de ahí vendrá también Noé y vendrá después Abraham y finalmente hasta que, como ya lo mencionamos, el Mesías nace en este mundo. Ahora, otra cosa que quisiera destacar, tal vez que pasamos rápidamente, Muy bien. es en el caso que en este capítulo vemos que hay una historia también de arte. Ya vimos que hay poligamia, vemos que hay arte, hay ciertos talentos, porque dice que Jabal, bueno, hay ciertas actividades que se van dando. Jabal fue el padre de los que habitan en tienda y Jubal de los que tocan arpa y flauta. Ahí vemos que en la línea de Caín, a pesar de su pecaminosidad, pues en los genes ya venía ahí ciertos talentos. Lástima que no usaron eso para Dios, glorificar a Dios. Y aquí es una palabra de advertencia que me llamó la atención. No todo arte te va a llevar a Dios. Muchas veces las personas dicen, no, el arte es sublime y nos eleva y nos ayuda. Bueno, hay que tener precaución porque aquí estos hombres eran artistas, ¿sí? Pero y componían cantos. Bueno, el punto es otra cosa que me llamó la atención, que Lamec hasta hace que sus mujeres escuchen el rap. No sé qué tipo de canto debe haber sido, pero no sabemos qué categoría, pero él dice, escucha mis palabras, a un hombre maté, y compone un canto lleno de violencia. Lo mismo que está pasando hoy. Es lo mismo. El mundo se divierte, el mundo exalta, glorifica la maldad, porque Lamec se jacta con sus esposas, se jacta de haber matado. Ya no está ahí todavía como Caín intentando esconderse. No, él se jacta y quiere que le aplaudan. Es el arte hoy, es lo que vemos en el mundo hoy. Se hace la maldad y se quiere que se aplauda esa maldad. Y él lleva las cosas hasta el extremo y dice, bueno, si Caín será vengado 7 veces, Lamec lo será 70 veces 7. En otras palabras, yo tengo que vengarme más, tengo que matar más violencia. Es lo que ha llevado a nuestro mundo tristemente a donde nos encontramos hoy. Y justamente eso, pastor, es lo que vamos a descubrir la próxima semana. Pero ¿cómo es que finalmente este acto de glorificación del mal que está haciendo Lamec va a repercutir todavía más? Imagínense lo que estamos diciendo, todavía más. Pero entonces, pastor, hoy quizá la oración que le pedimos que haga por nosotros es para que nosotros aprendamos a hacer lo que hizo Set. Como usted lo destacaba, permitir que sea el Espíritu Santo el que nos dirija y use nuestras capacidades para elegir el bien, elegir seguir la voz de Dios, elegir los caminos del Señor. Amén. Padre, te damos gracias, Señor, por esta lección. Reconocemos que una vez el pecado se instaló en este mundo, todos hemos sido afectados, pero que te damos gracias porque tú nos ayudas para ir contra la corriente del mal. Bendícenos, Señor, y ayúdanos para que en nuestra vida puedan operar todos los principios divinos. Señor, oramos para que si alguien en este momento está escuchando que se ha dejado arrastrar por el pecado y siente que no tiene salida, ve que está desesperado en una situación difícil, para que pueda clamar, y sabemos que ahora hay liberación en Cristo Jesús. Lo pedimos en ese nombre precioso. Amén. Amén.